por favor, que tome su Biblia y hoy vamos a continuar con nuestro estudio bíblico del libro de Éxodo. Amén. Y vamos a estar en el capítulo 15 y hay dos asuntos importantes ahí a tratar, pero quiero darle el título del mensaje para que más o menos pueda usted tener una idea de lo que estaremos hablando. Y el título del mensaje es de memoria corta. Amén. Así que más o menos ya sabe por dónde va el asunto, ¿verdad? De memoria corta. ¿Y qué entendemos cuando escuchamos esa frase de memoria corta? ¿Qué entiende usted? ¿Qué es para usted una persona de memoria corta? Puede que no entiende bien. ¿Qué más? Que se le olvida con facilidad, ¿verdad? Algunas cosas. Yo le doy gracias a Dios por aquellos que tienen una buena memoria, ¿verdad? Tienen bastante retentiva. Hay quienes tienen una memoria que se llama... Que prácticamente queda una imagen impresa en su mente de cualquier cosa que ve, aún así sea muy pequeño lo que lea, lo que vea, se mantiene fresco en su memoria y ese es un don, es algo maravilloso. Pero habemos otros que nos dicen algo y 5 minutos después ya no nos acordamos, ¿verdad? O no les sucede que lo mandan a la tienda y dice, ¿y a qué venía? Porque en el camino usted va pensando muchas cosas y su mente se llena de otras cosas y se le olvidó, ¿verdad? Entonces entendemos que cuando hablamos de memoria corta es eso, que a veces las cosas se olvidan con suma facilidad. Amén. Y eso es lo que estaremos viendo el día de hoy. Pero vamos a Éxodo capítulo 15. Gloria al Señor. Si quiere, en el YouTube, ahí está, en el canal, está todo el estudio de Génesis, el estudio de Éxodo, hasta este capítulo. En el estudio de Génesis nos llevamos 1 año y 6 meses solamente en el libro de Génesis. Ya ahorita llevamos también varios meses y recién vamos en el capítulo 15. Amén. Y vamos a dividir estos dos capítulos, así como está en su Biblia. Usted puede ver que empieza en el versículo 1 del capítulo 15 y avanza hasta el versículo 21. Y cuando llega al 22 hay un pequeño subtítulo y termina en el versículo 27. Entonces vamos a dividirlo así en esas dos partes. Amén. Entonces lo que tenemos ahí en su Biblia, ¿verdad? Tiene un pequeño título cuando inicia el capítulo 15. ¿Alguien me puede decir cómo dice ese título ahí en su Biblia en el capítulo 15? Cántico de Moisés y de María. Y vamos a ver qué motivó a Moisés a cantar. Amén. Entonces, lo que vemos ahí es el cántico de Moisés. Está dedicado, y lo vamos a ver ahorita, completamente a alabar a Dios por su presencia salvadora, por rescatar al pueblo, por la protección que les brindó y por llevarlos al lugar donde les había prometido, un lugar donde iba a fluir leche y miel. Amén. Se dice que este es el cántico más antiguo que conocemos y que está impreso en la Biblia, ¿sí? Entonces es un cántico santo para el honor a Dios, para exaltar su nombre y celebrar su alabanza, ¿sí? Y solamente la alabanza de Dios, ¿sí? Pues en lo más mínimo magnifica a ningún hombre. Todo lo que vamos a leer ahorita es un cántico espontáneo. Lea conmigo, este cántico está dividido en 4 estrofas y la primera estrofa abarca del versículo 1 al versículo 5 y le voy a invitar a que lo lea conmigo. Dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó del mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Ahí termina la primera estrofa.
este cántico, cuando dice la palabra entonces cantó Moisés, en el original hebreo se refiere que inmediatamente, porque el capítulo 14, nos relata cuando el pueblo pasó y atravesó el Mar Rojo y cruzaron hacia el otro lado del desierto. Entonces, esa palabra entonces significa en el original que inmediatamente que ellos estuvieron del otro lado, Moisés de forma espontánea empezó a cantar. Y la palabra que usa, entonces cantó Moisés, esa palabra cantó, significa, o su interpretación o su significado, es que es muy probable que Moisés acompañó este canto con un instrumento musical. Esto no es algo que él haya escrito previamente, sino que de manera espontánea Moisés empezó a expresar lo que había en su corazón hacia Dios. ¿Sí? Esto nos habla de algo que nació de forma espontánea. Amén. ¿Sí? Moisés empezó a cantar y todo lo que salió de su boca estuvo enfocado en la grandeza de Dios. Amén. Cuando dice entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico de Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. La otra cosa que nos enseña que nuestro canto tiene que ser expresado a Dios. ¿Sí? En nuestra liturgia, entendemos por liturgia todo el orden del servicio. Hay un tiempo en el cual nosotros cantamos. Hay cantos que usted al entonarlo están enfocados directamente en Dios. Hay cantos que incentivan nuestra fe, hay cantos que nos hablan de la fortaleza, pero cuando ustedes y yo cantamos, la mayoría de los cantos tienen que estar enfocados en la persona de Dios, en la grandeza de Dios y en lo que ha hecho. Amén. Entonces, esto tiene que ayudarnos a saber que ustedes y yo debemos expresar con nuestros labios la grandeza de Dios. Moisés lo hizo de forma espontánea. Yo no sé qué es lo que Dios ha hecho en tu vida, pero tú también puedes cantarle a Dios. Aunque probablemente no sepas tocar algún instrumento, no significa que no puedas tú cantarle directamente a Dios. Amén. A veces nosotros, mire que una de las cosas que ocurre es que la adoración y la alabanza regularmente nosotros la asociamos con música. Entonces, cuando nosotros no sabemos un canto, con facilidad nosotros nos conectamos, ¿verdad?, para cantar. Pero cuando no nos sabemos un canto, he notado que a veces al no sabernos un canto como que no nos alcanzamos a conectar. Déjeme decirle que la alabanza y la adoración no tiene que ver con la música, sino con la persona de Dios. ¿Sí? No necesitas saber un canto y no necesita haber música para que tú alabes y adores a Dios. ¿Sí? A veces estamos en el servicio y está la música y por alguna razón se va la luz y se detiene todo y como que es en automático, todos nos detenemos también. Porque estamos muy acostumbrados a que haya cierto tipo de cosas para alabar y adorar a Dios. Pero la alabanza y adoración es una expresión de acción de gracias para Dios. Amén. Entonces dice que Moisés cantó a Jehová. Todos tus cantos, todo lo que tú entones tiene que ser directamente a la grandeza de Dios. ¿Sí? Tú puedes cantarle a Dios de forma espontánea. ¿Sí? Ustedes y yo podemos hacerlo en lo privado. Podemos expresarle lo que hay en nuestro corazón a través de nuestro canto. Amén. Entonces, sigamos más adelante. Entonces tenemos que la primera estrofa
termina hasta el versículo 5. Y después en el versículo 6 en adelante viene la segunda estrofa, del versículo 6 al versículo 10, dice: los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. En esos versículos, ahí Moisés está expresando lo que Dios hizo, lo que no pudo hacer ningún ejército de aquella época. Estamos hablando que cuando Dios liberta a Israel, la nación más poderosa sobre la faz de la tierra era la nación de Egipto. No había quien pudiese hacerles guerra. En aquel tiempo los egipcios adelantaban a muchas culturas en educación, en inteligencia, en arquitectura, en armas de guerra. Ellos tuvieron muchas innovaciones en lo que es armas de guerra, y no había ejército alguno que se atreviera a hacerle guerra a los egipcios o a Faraón. Más cuando Dios saca a Israel. Por cierto, el día miércoles inició en Israel el Pesaj o la Pascua, celebrando precisamente este momento, y terminará el 13 de abril de este año. Empezó también ya la fiesta de los panes sin levadura. Es una fiesta nacional. La Pascua es la celebración de la independencia de Israel como nación. Así como nosotros celebramos, ¿qué día celebramos nosotros la independencia de México? 16 de septiembre, aunque el grito lo pegamos aunque no vayamos. Amén. Pero es una fiesta nacional, ¿verdad? Donde nosotros damos gracias a Dios porque somos un país autónomo, un país independiente. De la misma manera, Israel el día miércoles empezó la celebración del Pesaj o de la Pascua, y es una fiesta nacional. Ellos en la noche del miércoles y la noche del jueves, ellos tienen una cena especial donde en su mesa tienen alimentos de mucho significado, de alto simbolismo, precisamente celebrando la Pascua. Amén. Préndeme la luz de acá, hijo, porfa, también. Ahí está atrás de ti. Gloria al Señor, amén. Amén. Sí, porque se está oscureciendo y mi color es oscuro, no me voy a ver, amén. Solo los dientes, amén. Entonces tenemos ahí que lo que ningún ejército pudo hacer, Dios lo hizo en un instante. Cuando el ejército más poderoso de aquella época iba tras el pueblo indefenso aparentemente, sin hombres de guerra, el faraón fue tras de ellos y dijo: los voy a devorar, me voy a apoderar de ellos y los voy a hacer que regrese a mi nación. Israel iba aparentemente desprovisto, pero con Israel iba el ángel de Jehová, iba delante de ellos. Y cuando el ejército de los egipcios estuvo en el medio del mar, el Señor Dios Todopoderoso hizo que las aguas se volvieran a juntar y quedaran sepultados. De hecho, en el año 2003 se hizo un descubrimiento por no recuerdo ahorita su nombre, de un explorador que encontró restos de carruajes en el fondo del Mar Rojo de hace muchos siglos atrás.
Y el único libro en el cual se relata el hundimiento de un ejército es la Escritura, cuando nos relata la liberación del pueblo de Israel. Amén. Así que podemos constatar que lo que la Biblia nos relata ocurrió en realidad. Amén. La tercera estrofa empieza en el versículo 11 y dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Amén. Lo primero, esa estrofa empieza con una pregunta: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Sí? Si los egipcios no habían conocido a Jehová, lo conocieron ese día. ¿Sí? Y es que no hay Dios como nuestro Dios. De hecho, es el único Dios. El profeta Isaías nos revela que no hay Dios fuera de él. Todos los demás que la gente les llama dioses y los venera como dioses, no son más que la creación de Dios. Amén. Todo lo demás, los que adoran a la muerte, Dios creó la muerte. Usted sabía que Dios creó a la muerte, es un ángel. Aquellos que confían en la muerte y que la adoran y que piensan que la muerte es poderosa, hay alguien más poderoso que la muerte y que será destruido conforme a la palabra del Señor. La muerte simple y sencillamente es un instrumento de Dios. La muerte no tiene poder. La muerte tiene que sujetarse a lo que dice el Todopoderoso. Los que adoran a Satanás, Satanás fue creado. Él era un querubín protector, dice la Biblia. Tuvo un tiempo en el que fue creado, pero él no es poderoso. El único que es eterno es Dios. Y el único Dios es nuestro Dios. Todo lo demás que los hombres adoran es creación de Dios. Por eso es que dice: ¿quién como tú entre los dioses? Porque el ser humano habitualmente busca que adorar, pero nuestro Dios es el único Dios y Él está por encima de todo lo que la gente pueda adorar y venerar como Dios. Amén. Y la cuarta estrofa viene del versículo 14 al versículo 17. Lea conmigo. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, ha afirmado. Esa última estrofa nos habla del impacto que ocasionó lo que Dios hizo en el resto de las naciones. Al estudiar el recorrido del pueblo de Israel, de donde ellos estaban hacia donde se dirigían a la tierra prometida, a Canaán, habían diferentes lugares y diferentes naciones. Naturalmente, cuando ellos escucharon que el pueblo de Israel pasaría por ahí y que el Dios de Israel había turbado a los egipcios, porque recordemos que antes de ser libertado Israel, Dios azotó con plagas a los egipcios, los trastornó, les acabó las cosechas, los enfermó, les mató a los primogénitos. Realmente Dios los destruyó, no solamente como nación, sino que también destruyó sus ejércitos en el Mar Rojo. Naturalmente, cuando el resto de las naciones escucharon esto, Moisés anticipadamente está diciendo: cuando ellos lo escuchen, temblarán de miedo.
porque sabrán que va pasando por ahí Israel y el Dios de Israel que va con ellos. ¿Sí? Anticipadamente, y lo que estamos viendo es un cántico que nació de forma espontánea en el corazón de Moisés, y al leerlo nos damos cuenta que en ningún momento aparece el nombre de Moisés o el nombre de Aarón o el nombre de María o el nombre de Abraham o el nombre de Isaac. No aparece, porque todo este cántico está enfocado única y exclusivamente en la persona de Dios y en los hechos poderosos de Dios. No fue redactado previamente, fue algo espontáneo, ¿sí? Y termina con una línea de declaración final. Ese cántico, que también es un poema, termina en el versículo 18 diciendo lo siguiente: Jehová reinará eternamente y para siempre. Ahí termina ese cántico y se añade este otro versículo, el 19, dice: porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Por en medio del mar. Es como un resumen. Y el versículo 20 dice: y María, la profetisa, hermana de Aarón y hermana de Moisés, tomó ¿qué? Su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ellas con panderos y danzas, y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Sí? Entonces María tomó un pandero, y ella fue inspirada por el cántico de Moisés. Y ella fue inspirada por el cántico de Moisés, y la acción de María inspiró al resto de las mujeres que también salieron detrás de ella. Amén. Cuando nosotros de la misma manera alabamos y adoramos a Dios con gozo, alguien más se va a inspirar. ¿Sí? Nosotros debemos de tener un mismo sentir. ¿No le ha pasado que cuando alguien tiene sueño a su lado y empieza a bostezar y empieza... a los 5 minutos, ¿qué cree que pasa? Usted empieza a bostezar. No tenía sueño, pero le pegó el sueño al que estaba al lado, porque usted lo vio que estaba y lo contagió, ¿verdad? De la misma manera, cuando alguien tiene gozo y alaba a Dios con libertad, alguien más se va a sentir inspirado, contagiado, ¿verdad? Y va a querer decir: yo también quiero alabar a Dios como lo hace ese hermano, como lo hace esa hermana. De hecho, me ha tocado escuchar hermanos, hermanas que llegan por primera o segunda vez y dicen: es que yo tenía ganas de también de gozarme, pero me da pena. No, que no le dé pena. Amén. Usted tenga libertad de expresar a Dios su agradecimiento. Amén. Lo que Él significa para usted. ¿Sí? Leíamos cuando iniciamos que Dios nos ha hecho bien. ¿Sí? Usted le puede decir: Dios, yo te amo por lo que has hecho en mí, por mi hogar, por mi salud, por fortalecerme, por sanarme, por restaurarme, por darme una oportunidad. Déjame cantarte con libertad. Amén. Déjame expresarte con mis labios lo que hay en mi corazón. Hoy no importa si usted está afinado o no. Amén. Lo que a menos Dios le interesa es si está afinado o no. Lo que a Dios le interesa es que lo suyo sea genuino, sea de corazón. Amén. Y que sea verdadero, como lo hizo Moisés. En un momento que después que el Señor lo sacó, en ese mismo momento empezó a expresarle a Dios lo que Dios significaba para Moisés. Y este es un cántico que lo cantan precisamente en estos días
cuando ellos celebran el Pesaje. Está ahí redactado y ellos lo cantan, claro, en lengua hebrea, ¿verdad? Y ellos lo cantan y es algo que hacen año con año. Amén. Bien, ahora vamos a entrar a la segunda parte, gloria a Dios. ¿Cómo dijimos que se llama el tema? Ven, ya, ¿cómo se llama el tema? De memoria corta, ven, no pasó ni media hora y ya. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama de memoria corta, amén. Bien, entonces tenemos que, después de esta celebración por haber pasado en el Mar Rojo, y cantar, y agarrar panderos, y saltar. De hecho, un hermano le recriminaba a otro hermano, le decía, hermano, dice, usted no debe de saltar a la hora de cantar. ¿Por qué no? Dice, si la Biblia dice que sí, ¿dónde dice? Pues ahí en Salmo dice, alabemos a Dios con salterío y arpa, pero el salterio pero él entendía que es salterío de saltar, amén. Entonces dice, si la Biblia dice que alabemos a Dios con salterío, pues hay que saltar, amén. Entonces tenemos que después de esto que ocurrió, de este momento glorioso, lea conmigo lo que dice, ¿cómo dice el subtítulo de ahí de su Biblia, arriba del versículo 22, ¿cómo dice? El agua amarga de Mara. Y ahí está la segunda parte de la enseñanza. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron ¿cuántos días? Sin hallar agua, ¿sí? ¿Cuántos días pasaron después de estar cantando? 3 días. Estamos hablando en los capítulos anteriores, se infiere por los datos que nos dice la Biblia que más de 1 millón de personas salieron de Egipto. Algunos dicen que entre 1.800.000 a 3 millones de personas. Dice que entonces, cuando ellos salen, porque salieron de noche, fueron expulsados por todo lo que Dios había hecho, agarraron lo que pudieron. Se acabaron el agua, hermano, de 1,5 millones de personas. 3 días después dice que, después de que salieron al desierto, dice, 3 días anduvieron por el desierto sin hallar agua. Versículo 23. Y llegaron ¿a dónde? A Mara. Y no pudieron, ¿qué? Beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. El nombre de Mara significa amargura. Entonces, mire, llegaron a un lugar donde había agua. 3 días caminando sin encontrar agua. Y cuando llegan y encuentran agua, resulta que esa agua no puede beberse porque estaba amarga. ¿Sí? Es como si usted, imagínese que usted va en el desierto, aquí en Ciudad Juárez, por allá, y llega a un lugar donde hay agua, pero es agua de mar. Esa agua no sirve para beber, ¿o sí? No, aunque haya mucha agua, usted no puede tomar esa agua. Entonces imagínense sin agua durante 3 días, y cuando llegan encuentran un montón de agua, pero agua que no es adecuada para beber. Lea conmigo el versículo 24. ¿Qué hizo el pueblo? Murmuró contra quién y dijo que hemos de beber. Amado hermano, ¿cuántos días habían pasado después de haber estado cantando alegremente a Dios? 3 días. ¿Qué es lo que acababan de ver el pueblo de Israel? ¿Qué acababan de ver? La grandeza de Dios. ¿Qué hizo Dios? Sepultó. Y 3 días después se habían olvidado de lo que Dios les había mostrado. Y sabe, eso es un mal que todavía afecta la vida de muchos creyentes. Hoy pueden estar celebrando en un culto alegres, 3 días después se encuentran con una situación difícil y lo primero que hacen es murmurar, quejarse.
Dios les hizo un milagro grande que la ciencia médica no podía hacer, o que nadie más le podía solucionar, y pasan por otro momento difícil y se olvidaron ya de que Dios hizo un milagro grande en su vida. Y lo único que hay en su corazón es murmuración, queja. Hace 15 días hablábamos de este mal terrible llamado la queja. ¿Sí? Hay corazones quejosos, que la única manera de cambiarlos es con un corazón que sepa darle gracias a Dios. Amén. Entonces, tan solo 3 días después, ellos se olvidaron de lo que Dios les había hecho. Y empezaron a murmurar contra Moisés y le dijeron, ¿qué vamos a beber? Estamos hablando que más de 1 millón de personas se quejaron contra Moisés. ¿Sí? Y lo más increíble es que no pasó un mes, no pasaron 3 meses, no pasó un año. Tan solo pasaron 3 días. Y se les olvidó lo que Dios les había mostrado. Versículo 25 dice: y Moisés, ¿qué hizo? Clamó a Jehová, y Jehová le mostró qué, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Entonces dice que Moisés clamó, oró a Jehová. ¿Sí? Moisés hizo lo que tenía que hacer todo el pueblo: clamar a Jehová, orar a Dios. Y dice que cuando Moisés clamó, ¿qué hizo Jehová? Le mostró ¿qué? Un árbol. Y con ese árbol lo echaron a las aguas, y las aguas se endulzaron. Si ponemos atención un poco más, mire que ese árbol no apareció de repente. Ese árbol estaba ahí. Pero ¿sabe qué le impedía al pueblo ver ese árbol? La queja. Cuando Moisés oró, Dios le mostró ese árbol y Dios le dijo a Moisés: échalo a las aguas, porque ese árbol iba a cambiar la condición de esas aguas. Porque vamos a ver por qué Dios les estaba revelando esto al pueblo de Israel. ¿Qué quiero yo decirte? Que mientras nosotros estemos enfrascados en la queja, en preguntarle a Dios por qué nos está pasando lo que nos está pasando, la salida puede estar enfrente de nosotros, pero la queja nos va a impedir verla. La queja nos va a impedir escuchar a Dios para que nos diga cómo vamos a salir de esa condición. ¿Me explico? Y eso es bien importante que usted lo guarde en su corazón. Porque la Biblia nos relata que cuando alguien está enfocado solamente en la situación, la salida está enfrente de él. Y Dios le está diciendo: acá está la salida, pero como su mente y todo su ser está hundido en la situación adversa en la que está, no puede ver la salida, no puede ver la solución. ¿Y sabe por qué? Porque tiene memoria corta. Se ha olvidado que Dios es poderoso. Se ha olvidado que Dios sigue siendo Dios y que no ha menguado en poder. Pero el problema lo hunde tanto que se olvida de la grandeza de Dios. Dios sigue sanando enfermos de cáncer, Dios sigue sanando la leucemia, Dios sigue sanando enfermedades terminales, incurables. ¿Sí? Dios cambia, Él no ha menguado en poder. Pero saben, nosotros cuando estamos atravesando un momento difícil, con facilidad olvidamos el poder de Dios. ¿Sí? Y entonces notamos que cuando Moisés oró, Dios le mostró un árbol. Mi consejo es que dejes de ver las aguas amargas de tu vida y te enfoques en Dios, que Él te va a mostrar cómo endulzarte la vida.
cómo cambiar tu situación. ¿Sí? La amargura de nuestro corazón solo es cambiado cuando Dios nos revela la sanidad para nuestras emociones, para nuestro ser. ¿Me explico? Por eso es importante que tú no te olvides de la grandeza de Dios. Amén. ¿Cómo va a cambiar esa condición? ¿Sí? Solamente enfocándote en Dios. Cuando Moisés clamó a Dios, Dios le mostró el árbol y le dijo, échalo al agua. Y cuando cuando el árbol cayó al agua, las aguas se endulzaron. ¿Sí? Y entonces pudieron beber de esas aguas. ¿Sí? Pero fue solamente a través de que Moisés buscó a Dios. Amén. Entonces, Dios sigue siendo el mismo Dios. Quiere cambiar esa situación que te parece a ti amarga. Y la salida está enfrente tuya. No soy yo. Amén. O sea, esta es la salida. No, yo no soy la salida. Estoy hablando en sentido figurado. Amén. Porque a veces nosotros podemos poner nuestra confianza en los hombres. Y la Escritura dice que no es bueno que confiemos en los hombres, porque ellos fallan, pero Dios no falla. Amén. Y Dios sigue dándonos instrucciones correctas. Entonces dice que ahí en esas aguas Dios le dio estatutos y ordenanza. Y allí ¿qué dice al final del versículo 25? Y allí los probó. Ahora, Dios sabía lo que había en el corazón del pueblo, pero Dios quería revelarle a ellos lo que había en su corazón, que había un corazón quejoso. A veces Dios nos somete a prueba para que nosotros nos demos cuenta que hay. ¿Usted alguna vez ha encontrado en la calle a lo mejor un anillo, un arete que parece oro, y que usted dice, ¿será de oro? ¿Cuál es la única forma en la que usted sepa si es oro de verdad o no? Llevándolo a un joyero que le aplique una prueba para saber. Porque el refrán dice que no todo lo que brilla es oro. Hay chapa de oro, ¿qué más? Baño de oro, ¿qué más? Hay aleaciones. Mire, yo tuve un tío que fue joyero durante muchos años y le llevaban anillos, aretes, y cuando nos tocaba, hermano, meterlo, porque metíamos el oro, se mete en ácido vivo, fuerte. Entonces eso que se veía oro así bonito empezaba a ponerse feo. Y ya luego cuando se pasaba bastante tiempo en el ácido, se sacaba. Te estoy hablando que era un trabajo manual. Y agarrábamos el soplete y le metíamos fuego. Y lo que el ácido no hacía, el fuego lo sacaba. Y aquella gente, llegaba gente muy presuntuosa, ¿va? Que para ellos según era oro del caro, tenía cobre, tenía estaño, tenía plata. Y venía a quedar un poquitito de oro nada más. Entonces, uno que no sabe, uno se va con la finta hasta que alguien te revela verdaderamente si era o no era. Entonces Dios le estaba mostrando al pueblo lo que había en su corazón, porque Dios quiere que seamos genuinos. Entonces Dios de alguna manera nos pasa por ciertas situaciones para que nosotros veamos qué hay en nuestro corazón. Y es que no es lo mismo cuando todo va bien, tú cantas de gozo y alegría, ¿verdad? Cuando hay dinero en la cartera, cuando te dieron regalos, cuando te regalaron un teléfono, cuando te subieron de sueldo. Vienes con gozo y alegría a la iglesia, ¿verdad? ¿Y cómo está, hermano? Bendecido, gloria al Señor. Pero cuando estás enfermo, sin ni un peso,
arrastras las chanclas. Y te preguntan, hermano, ¿cómo está? Y yo no sé por qué Dios me tiene en esta condición. Y empezamos. Es que Dios nos revela a través de esos procesos lo que hay en nuestra vida. Dice, y allí los probó. Entonces Dios de alguna manera en algún momento te va a mostrar, te va a meter en algo para probarte. Para ver si en verdad amas, si en verdad perdonas, si en verdad confías, si en verdad ya eres paciente. A lo mejor tú dices, no, yo soy una persona bien paciente, pero Dios te va a enviar uno que te fastidie de verdad. Uno que esté ahí, dale y dale. Para probar si verdaderamente eres paciente. Alguien te va a ofender de una manera tan terrible para ver si verdaderamente sabes perdonar. No se me quede muy serio, amén. Dios te va a llevar en un momento donde no tengas ni un peso, solamente para ver si verdaderamente confías en que Dios es tu proveedor. Y va a probar tu corazón. Y te va a mostrar si confías realmente, si lo tuyo es real o no es real. Pero Dios te prueba para fortalecerte, para completarte. Amén. Entonces, allí los probó. Allí Dios probó. Ahora, en el versículo 26 vamos a ver algo importante también. Cuando dice, y allí los probó, el versículo 26, léalo conmigo, dice, y dijo, si oyeres ¿qué? Atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Vemos ahí una promesa, pero una promesa condicionada. Leamos con detenimiento. Dice, Jehová dijo, si oyeres ¿qué? Si oyeres atentamente. ¿Sí? Si oyeres atentamente. Mire, y es que no es lo mismo escuchar que oír con atención. Ustedes y yo estamos rodeados y ahorita podemos escuchar muchos ruidos. Pero si usted centra su oído en algo que usted quiere escuchar específicamente, todos los demás sonidos van a pasar a un segundo o un tercer plano y su oído se va a centrar en lo que realmente usted quiere escuchar. Dice, si oyeres atentamente. Pasa que cuando uno está hablando, todo el mundo nos escucha, pero no todos están escuchando. Algunos están y la mente anda en el río, ¿verdad? Y usted escucha mi voz, pero no está poniendo atención. O usted va caminando, ¿verdad? Y va entretenido en el celular y alguien le dice, ¡hey! Hay un hoyo ahí, y aunque usted escucha que gritan, pero sus oídos no están atentos, y cuando cayó en el hoyo. ¿Sí? Entonces dice, si oyeres atentamente ¿qué? La voz de Jehová. ¿Sí? Entonces cuando Él nos dice, si oyereis atentamente la voz de Jehová, y ese sustantivo, voz, es un sustantivo que significa llamar en voz alta. Dios tiene muchas maneras de hablarnos. ¿Cuántos saben eso? Dios tiene muchas maneras de hablarnos, pero a veces nuestros oídos no están atentos a su voz. Y vienen a nuestra vida muchas cosas,
No porque Dios no nos hable, no porque Dios no nos anticipe, sino que nosotros no estamos escuchando atentamente. ¿Me explico? Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído, ¿qué? Esa palabra diereis tiene que ver con ensanchar el oído o atender. Es como si, en el original es como si tu oreja la hicieras como Dumbo. ¿Alguien vio la historia de Dumbo o conoce quién es Dumbo? ¿Sí? ¿Quién era Dumbo? Un elefante que se columpiaba. No, ese no. Pero era un elefante que tenía unas orejas, ¿verdad? Me acordé de un amigo que le decíamos, vuela amigo, vuela. Usted ya sabrá por qué. Entonces, si dieres oído significa que si hiciera más grande tu oído y que tú atiendes, porque Dios está hablando, Dios le está hablando todo, porque vamos a ir al punto. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto y diereis oído, porque tú puedes escuchar, pero no recibir las palabras en tu corazón y no hacer caso al consejo. ¿Me explico? O sea, tú puedes escuchar, pero puede que estés escuchando, pero no estés abriendo tu corazón, no estés abriendo tus oídos a lo que Dios te está diciendo. ¿Me explico? Entonces, regularmente a veces nos entra algo por aquí y nos sale. Entonces nos tiene que entrar por acá y tenemos que cerrar acá para que se vaya para adentro, ¿verdad? Y no se vaya la palabra y pasemos de panzazo el examen, sino que lo aprobemos de manera buena. Amén. Entonces dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído, ¿a qué? Y guardares, ¿qué? Ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti. Mire, dice, si oyes la voz de Jehová tu Dios y atiendes atentamente y obedeces los mandamientos y estatutos. Y vamos a ver, y quiero que esto lo comprenda, porque quiero que nos sirva para llegar al punto. Capítulos más adelante, vamos a observar que Dios le dio leyes morales al pueblo e incluso les dio una ley para su alimentación. ¿Usted sabía que los judíos no comen cierta clase de comida, cierta clase de alimentos? Ellos tienen una dieta que se llama la dieta kosher. Y kosher tiene que ver con saludable y sano. Entonces, en otras palabras, Dios le estaba dando y le estaba diciendo, porque por ejemplo, Dios dice acerca de, esto es un ejemplo y lo veremos más adelante, dice que una mujer cuando ande en su periodo menstrual no tenga relaciones con un hombre, porque eso va a perjudicar su salud. Dios le dice qué tipo de alimentos, qué tipo de animales puede comer. Dios le da estatutos y ordenanzas. Y dice, si oyeres lo que yo te digo y permites que entren en tu corazón y atiende lo que te estoy diciendo, ninguna enfermedad. Ahora, mis amados hermanos, es como si Dios le estuviera diciendo al pueblo de Israel, si yo te digo que esto tienes que hacer y tú no lo haces, naturalmente te vas a enfermar. Y te vas a enfermar por no obedecer. Miren, yo no quiero que ninguno se ofenda, pero aquí no cuidamos nuestro cuerpo y nuestra salud. Lo llenamos de grasa, lo llenamos de refresco, nos volvemos diabéticos y ahí queremos que Dios nos sane. Pero cuando alguien te dice, deja de tomar tanto refresco, no haces casi tal.
Deja de comer carne de cochina y ya está, chicharrón bien carnudo. No que no puedas, pero lamentablemente tu dieta es pésima. Sonría, Cristo le ama. Tienes que tomar en las aguas en la mañana y lo primero que te zampas es una coca. Y luego piedra en el riñón. ¡Ay, Señor, sáname! Y si oyeres atentamente, sonría, la voz de Jehová tu Dios, e hicieres ¿qué? Lo recto. Ninguna enfermedad. Pero ¿por qué no iba a venir la enfermedad? Por obedecer, por escuchar y por permitir la palabra del Señor. ¿Me explico? Ahora, muchas de las enfermedades físicas es por un desorden alimenticio, por falta de ejercicio. ¿Me explico? Ahí estamos sentados 6 horas en el sillón viendo las redes sociales. Caminamos media cuadra y está. Sonría, Cristo le ama. Presión alta, triglicéridos, colesterol. ¿Qué más? La glucosa. Y Dios le estaba diciendo al pueblo, yo te voy a dar ordenanzas y estatutos. En una promesa dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto, lo correcto, lo justo, y diereis oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿De quién dependía permanecer sano? ¿De Dios o del pueblo? Del pueblo. Del pueblo. Ahora, no estoy aquí dando una clase de nutrición. Solamente les estoy diciendo cómo el pueblo, porque usted va a saber cómo Dios le da al pueblo más adelante instrucciones. ¿Sí? Entonces, nuestra vida, porque desde un versículo antes Dios le estaba mostrando que Él sanaba, porque llegaron a un lugar donde las aguas eran amargas. Y echando un árbol, esas aguas se endulzaron, porque les iba a revelar que Él era Jehová, el que sana. ¿Sí? Amados hermanos, nosotros debemos de aprender a cuidar no tan solamente nuestra salud espiritual, sino también nuestra salud física. ¿Me explico? Porque si no, las enfermedades vendrán a ti. Imagínese, hermano, cómo está el riñón de aquellos que todos los días toman refresco. El hígado, los pulmones. ¿Me explico? No se me quede serio, no vea para abajo. Pero dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Dice, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios vendrán a ti. Y termina el versículo 26, dice, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén. Ahora, esa palabra sanador viene del verbo hebreo, es el verbo hebreo Rafa, que significa sanar. Y la palabra que ocupa ahí Jehová tu sanador es esta palabra, Rofeca, que es el participio del verbo y significa, es este participio que es Rofé,
y que ese participio es aquel que, de hecho, esta es la palabra hebrea para doctor o para médico. Entonces dice, yo soy tu doctor, tu médico, tu sanador. En otras palabras, Dios estaba diciendo, si tú guardándome todo lo que yo te mando, si tú atendiendo mi voz y poniendo atención a lo que te mando, y tú lo haces, y aún así te enfermas, debes de saber que yo soy tú. Porque Dios le estaba diciendo, si tú guardando, obedeciendo, aún así te llegas a enfermar, pero esa enfermedad no es consecuencia de la desobediencia, tú obedeciste, pero aún así tu cuerpo por alguna manera se enferma, hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Yo soy tu sanador, yo soy tu doctor, yo soy tu médico. Si tú, por ejemplo, cuidando tu cuerpo, cuidándote espiritualmente, cuidándote, aún así te enfermas, no por ser desordenado, sino tu cuerpo se desgasta, debes de saber que Él es tu sanador. ¿Me explico? Si tú, por ejemplo, te cuidas espiritualmente, cuidas también tu cuerpo, haces todo lo que es correcto, y aún así te enfermas por alguna razón, tienes al médico de médicos, al doctor de doctores. Pero imagínense cómo vamos a ir a pedirle al Señor. ¿Usted cuántos de aquí han ido al médico? ¿Cuántos han ido al médico? No. Te enfermas de algo y vas al médico y te da el tratamiento, ¿verdad? Naturalmente, un tratamiento regularmente dura 7 días, dependiendo de qué sea. A los 3 días te sientes bien, ¿y qué creen que regularmente hacemos nosotros? Dejamos el tratamiento. Una semana después viene otra vez. Y ahí vamos al médico. Y el médico te pregunta, ¿se acabó el tratamiento? Y usted le dice, ajá. Y el médico le dice, pero es que si no se toma el tratamiento, eso no le va a hacer efecto. Usted tiene que tomarse el tratamiento tal cual es, porque si no, nada va a pasar. Entonces, mi amado hermano, no es lo mismo ir con el médico porque te has cuidado que ir por negligencia. ¿Qué es negligencia? ¿Alguien me puede decir qué entiende por negligencia? No hacerlo correcto. ¿Me explico? Entonces, imagínate que tú, escuchando la palabra, escuchando el consejo de Dios, aún así, dices, ay, pues yo voy a seguir tomando café revuelto con coca. Y tú vas y le dices, Señor, sáname, y el Señor te va a decir, pues sí, quiero sanarte, pero tu condición no es porque te hayas cuidado, sino porque no obedeciste. Y así en la vida espiritual, ¿me explico? Entonces, muchas veces estamos viviendo cosas que son el resultado de no escuchar a Dios. Y a veces queremos que Él nos saque del problema cuando Él estuvo hablando. Pero como nuestros oídos no estaban atentos, ahí metimos la pata, ahí caímos en el hoyo, ahí estamos enfermos. ¿No te ha pasado que a veces dice, ay, como que soñé que debo cuidarme? Pero tú dices, ay, es un sueño nada más, y le das. Y Dios te está hablando, pero no estamos escuchando. El Señor te ha dicho, guarda ese dinero, te lo di para que sea. Y dices, ay, no. Y te gastaste y ahí estás, ay, Señor. ¿Por qué? Porque no escuchamos atentamente la voz de Dios. Amén. Entonces, si nosotros escuchamos la voz de Dios, Él es nuestro sanador. Amén.
Y terminamos, el versículo 27 dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y llegaron a Elim, ese nombre, Elim, es el plural de palmeras. Y ahí había muchas aguas dulces. Para terminar, después de haberlos llevado a Mara, los llevó a Elim. Y mientras yo estudiaba y escribía esto, me acordaba de mí mismo. Porque recuerden que el pueblo murmuró, ¿verdad?, contra Moisés. Y a veces me ha pasado que yo por una cosita, y me pongo yo como ejemplo, yo por una cosa me molesto, me inconformo con Dios, y a la vuelta me lleva a algo mejor, y yo digo, mejor no me hubiera yo quejado, porque ya Dios tenía preparado algo mejor. Se lo voy a ejemplificar. Imagínese que usted llega a su casa y su esposa, su esposo, su papá, su mamá va al refri, bueno, no al refri, a la cocina, va a la estufa, y le pone un plato de frijoles. Y usted dice, ay, frijoles, puro frijol. Ay, y otra vez. Pero todavía no terminó de llegar de la cocina. Ya está Xochitl diciéndole a su mamá Magda, ay, frijol ayer, frijol hoy, frijol la semana pasada, y frijol, va a terminar como negro frijol. Y la hermana Magda ya dice, frijol. Pero es que fue por el pedazo de carne, con aguacate, con rábanos, chiles toreados, y viene, y queso fresco, y viene y se lo pone. Imagínese, Xochitl. Perdón. ¿No le ha pasado eso a usted con Dios? A mí me ha pasado. Se quejaron en Mara y Dios los llevó a un lugar. Y el pueblo, vamos a ver que no aprendió. Pero ustedes y yo debemos aprender. Porque a veces lo que está haciendo Dios es que te está probando, ¿sí? Porque Dios te va a llevar a mejores lugares, pero el que no es fiel en lo poco no podrá ser puesto en lo mucho, ¿sí? Entonces, mi amado hermano, el mensaje de hoy se llama de memoria corta. Eso es algo que ustedes y yo no debemos de tener. Debemos recordar la grandeza de nuestro Dios y el poder de Dios, y alabarle y glorificarle. Y cuando estemos pasando por un momento difícil, lejos de abrir la boca para decir algo que no debemos apretar fuerte y decirle, Señor, yo te voy a alabar y te voy a agradecer, porque sé que me vas a llevar a una condición mejor, a un lugar mejor, ¿sí? Porque le digo, yo personalmente lo he vivido y varias veces me he sentido avergonzado delante de Dios. Y cada día aprendo, ¿sí? Así que mi amado hermano, mi amada hermana, lo que estés pasando en este momento es probablemente una prueba de Dios, ¿sí? Escucha atentamente la voz de Dios y permite que la palabra entre a tu corazón y verás los resultados de obedecer la voz de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora de la tarde para culminar y darle gracias a Dios.